Hola, vamos a continuar con los teóricos de biofísica, donde habíamos comenzado hablando sobre la proliferación y su perturbación, y hoy continuamos con control del ciclo celular y reparación del ADN. Si recuerdan, el ciclo celular era un ciclo que era muy controlado, así que la transición de una fase a la siguiente requería que se completara de una serie de eventos, tanto bioquímicos como morfológicos y genéticos, que tenían que estar muy controlados y por lo tanto existían puntos de restricción donde se censaba tanto las condiciones externas como internas de la célula para saber si el ciclo podía seguir adelante. También, si recuerdan, hablamos de los complejos ciclina-CDK, ¿sí? De que existían genes que controlaban la inducción y la activación de los complejos ciclina-CDK, que eran los encargados de promover el pasaje de una fase a la siguiente en el ciclo celular. El ADN está expuesto a diferentes tipos de agentes que pueden llegar a provocar daño en el mismo, de manera directa o indirecta. Para evitar que exista inestabilidad genómica y que por lo tanto pueda comprometerse la sobrevida celular, los eucariotas cuentan con un mecanismo de vigilancia. Este mecanismo de vigilancia se conoce como el checkpoint. El checkpoint lo que hace es coordinar e integrar todos los aspectos de la respuesta celular frente a la presencia o a la detección de lesiones o daño en el genoma. De manera esquemática, podemos ver que este checkpoint, esta respuesta, cuenta con una serie de proteínas que se encargan de detectar el daño y generan una señal que a través de otras proteínas que se conocen como proteínas adaptadoras para transmitirse hasta llegar a los efectores. Por último, estos efectores van a actuar sobre una serie de blancos distintos dependiendo de la fase del ciclo celular en la cual se produzca el daño y que van a ser los responsables de las diferentes respuestas celulares frente a la detección de este daño. Las respuestas celulares no tienen por qué ser una sola, sino que pueden aparecer combinadas, pero estas respuestas celulares pueden ser la detención del ciclo celular una vez detectado el daño, de manera de poder dar tiempo a la expresión de todas aquellas proteínas necesarias para reparar, para procesar el daño. También pueden estar involucrados en mantener la estabilización de las horquillas de replicación que pueden haberse bloqueado debido a los daños en la hebra de ADN. Y por último, si ese daño fuera demasiado extenso y no se pudiera procesar eficientemente, podría entrarse en lo que es la vía apoptótica, ¿sí? La vía de la muerte celular programada, de manera de eliminar esas células con ese daño que no puede ser procesado efectivamente. Cuando existen fallos a nivel de la vigilancia, ¿sí? Del checkpoint, puede una de las posibilidades es que las células puedan transformarse, ¿sí? Las células tumorales descienden todas de un ancestro común que inició un programa de división celular indebido, ¿sí? Esta transformación maligna de la célula va a aparecer por la acumulación de mutaciones en dos tipos de familias de genes. Una de esas familias es la familia de los protooncogenes, ¿sí? Los protooncogenes son aquellos genes que expresan todas aquellas proteínas vinculadas con estimular la proliferación celular. Cuando estos genes se mutan, se transforman en lo que se conocen como oncogenes y comienzan a orquestar una multiplicación anárquica de las células.
¿sí? Recuerden que algunas de las proteínas involucradas en la producción del ciclo celular son las ciclinas, ¿sí? O los factores de crecimiento. Otra familia que es muy importante es la de los supresores tumorales. Cuando la célula está sana, cuando la célula no tiene daño en el ADN, los supresores tumorales lo que hacen es controlar la proliferación celular. Cuando estos supresores tumorales no están presentes o se encuentran inactivos debido a las mutaciones, las células dejan de crecer normalmente. Por lo tanto, entonces, los supresores tumorales lo que hacen es frenar el ciclo celular de manera reversible o irreversible. ¿A través de qué? A través de poder inhibir la formación de los complejos ciclina CD. ¿Sí? El supresor tumoral más conocido y más estudiado es el gen P53. El gen P53 lo que hace es actuar deteniendo el ciclo celular en la fase G1 antes de que la célula entre en la fase S, antes de que replique entonces ese daño. Desempeña, por lo tanto, un papel muy importante a nivel de la apoptosis y del control del ciclo celular. ¿Sí? Su mutante, o sea, una célula con el gen P53 mutado, luego de ser irradiada, no puede detener la progresión del ciclo celular y por lo tanto esto puede terminar en la acumulación de mutaciones. El gen P53 expresa una proteína que lleva su mismo nombre, la proteína P53, y esta proteína se expresa continuamente en la célula, pero también continuamente es degradada, ¿sí? Una vez que esta proteína se sintetiza, se une a ella otra proteína que se conoce con el nombre de NDM2, que lo que hace es inactivarla y marcarla para llevarla hasta el proteasoma donde es degradada. Pero una vez que se detecta daño en el ADN, el P53 se activa, separándose entonces de su proteína inactivadora y liberándose para trabajar en dos vías posibles, ¿sí? Por un lado, provocar la detención del ciclo celular para abrir esa ventana temporal necesaria para la reparación del ADN y si esta reparación es bastante eficiente, volver entonces a la progresión del ciclo celular, o si el daño es demasiado extenso y no se puede procesar efectivamente, entrar por la vía de la apoptosis y de esa manera eliminar todas aquellas células dañadas. Por cualquiera de estas dos vías, lo que hace P53 es estar vinculado directamente con la estabilidad genética y celular. Existe un síndrome que se conoce como síndrome de Ehlers-Danlos, donde los individuos que lo presentan tienen un mayor riesgo para desarrollar cánceres primarios múltiples. ¿Sí? El 50% de los pacientes muestran una mutación en el gen P53. Bien, entonces hay ciertos agentes que pueden provocar ciertos tipos de daños en el ADN. Estos daños pueden ser censados y el censar estos daños provoca entonces una respuesta celular. Una de estas respuestas celular, la más conocida y la más estudiada, es la detención del ciclo celular para habilitar a la reparación. Por lo tanto, estas lesiones del ADN pueden ser reparadas con cierta probabilidad y esta probabilidad va a depender de factores genéticos, metabólicos y ambientales. La reparación va a involucrar sistemas enzimáticos que los encontramos presentes desde virus hasta mamíferos. Y esto habla de la importancia que tiene a nivel de la manutención de la estabilidad genómica. Se puede decir entonces que la reparación tiene gran importancia a nivel de estabilidad genómica, a nivel de la biodiversidad, a nivel del envejecimiento de las células, de la probabilidad de la transformación maligna y obviamente de
la muerte celular. Los sistemas o las vías por las cuales se pueden reparar las lesiones en el ADN son múltiples. Nosotros hoy nos vamos a centrar en dos tipos, pero de manera general las podemos dividir en dos grandes grupos. Aquellos mecanismos simples de reparación donde existe una reversión directa del daño, como por ejemplo la reparación por fotorreactivación o la reparación de bases alquiladas, y aquellos mecanismos complejos de reparación, como pueden ser la reparación excisional de nucleótido, de bases o de bases mal apareadas, la reparación recombinacional o la reparación posreplicativa. En este caso nosotros nos vamos a encargar de dos vías de reparación, una de ellas vinculada con la reparación de las lesiones producidas por la luz UV, que es la reparación por escisión de nucleótidos, y otra vinculada directamente con la reparación de las dobles roturas de ADN, que es la reparación recombinación. En la reparación por escisión de nucleótidos, también conocida como reparación NER, dijimos por lo tanto que lo que hay es un procesamiento de aquellas lesiones producidas por la radiación UV. Este tipo de lesiones mayormente son la formación de dímeros de pirimidina, ¿sí? Por lo tanto, entonces, cuando existen dos pirimidinas contiguas una al lado de la otra en la hebra de ADN y existe incidencia de una radiación UV, se puede provocar la formación de un enlace covalente entre estas dos pirimidinas y por lo tanto esto lo que hace es distorsionar la hebra de ADN. Lo importante de los sistemas de reparación que vamos a ver es que ustedes entiendan esas vías, ¿sí? Cuándo se activan para reparar qué tipo de daño, cuáles son las familias de genes vinculadas con esa vía y de manera general cuáles son las fases de cada uno de esos sistemas de reparación. Entonces, en este tipo de reparación, en la reparación NER, nosotros vamos a hablar de las proteínas que se expresan a través de la familia de los genes XP, ¿sí? La familia de los genes XP van a estar vinculados directamente con las diferentes fases de la reparación. Tenemos primeramente el reconocimiento, obviamente, y la demarcación de la lesión, para luego dar una separación del segmento marcado, el corte de ese segmento, la síntesis, ¿sí?, de la nueva porción a través de las polimerasas y por último la unión de ese nuevo fragmento sintetizado a través de la ADN virasa. Este tipo de sistema de reparación se conoce como sistema de reparación libre de error. ¿Por qué? Porque las polimerasas van a copiar usando como molde a la otra hebra de ADN, la cual está sana, ¿sí? La cual no fue lesionada y por lo tanto tienen de dónde copiar la información fiel, ¿sí? Entonces es un sistema que es libre de error, ¿sí? No es mutagénico. Y recuerden entonces que es el que mayormente, con mayor probabilidad, va a reparar los daños debido a la radiación UV. En humanos existe una patología, un trastorno conocido como xeroderma pigmentoso, que se caracteriza por la incapacidad de estos individuos de poder reparar los dímeros de timina producidos por la exposición a UV. ¿Sí? Por lo tanto, entonces estos individuos sufren de una hipersensibilidad a la radiación UV y una alta incidencia de cáncer de piel. La reparación recombinacional, que como les había dicho, procesa las dobles roturas de ADN, puede darse de dos maneras, a través de dos vías, digámoslo así. Y estas dos vías van a depender de en qué fase del citocelular se produce el daño, básicamente. Y una de ellas es la reparación recombinacional homóloga. ¿Sí? En la reparación recombinacional homóloga
se implica el reconocimiento de las dobles roturas por complejos enzimáticos que son dependientes de ATP que catalizan el intercambio entre secuencias homólogas. ¿Esto qué quiere decir? Que en la reparación recombinacional homóloga, la información va a ser copiada del cromosoma homólogo, ¿sí? O sea que entonces es un sistema de reparación fiel, es libre de error. ¿Por qué? Porque tengo de dónde copiar la información. Pero cuando no tenemos de dónde copiar la información, cuando no existe ese cromosoma homólogo, la doble rotura de ADN se va a reparar a través de una vía que se conoce como unión de extremos no homólogos, ¿sí? En este caso, unión de extremos no homólogos, que se los dejo con sus siglas en inglés, porque es como lo van a encontrar mayormente en la bibliografía. En este tipo de reparación se necesita la presencia de las proteínas Q, ¿sí? La familia de proteínas Q, las cuales permiten un intercambio con secuencias no homólogas. En este esquema tenemos todos los complejos enzimáticos que actúan en cada una de estas reparaciones, pero lo que a mí me interesa que ustedes reconozcan es que en la reparación homóloga existe una invasión, ¿sí?, de uno de los cromosomas al otro para poder copiar la información, y por lo tanto esto lo hace un tipo de vía de reparación libre de error. Sin embargo, en la unión de extremos no homólogos, al no tener un cromosoma de donde copiar la información, lo que hay es un microprocesamiento de los extremos de las hebras de ADN y luego una ligación directa. Este microprocesamiento puede provocar entonces los cambios, ¿sí?, en la hebra de ADN, adquiriendo entonces mutaciones. En este pequeño esquema nosotros lo que vamos a ver es ciertos agentes que pueden producir daños, qué tipo de daños pueden producir y con mayor probabilidad cuáles son los sistemas de reparación que los pueden procesar. Por último, vamos a hablar de un método con el cual podemos estudiar la reparación, ¿sí? Vamos a hablar del análisis de sobrevida. En un análisis de sobrevida, básicamente lo que se hace es a diferentes alícuotas de un cultivo celular, se las expone a una cierta dosis de un agente genotóxico, ¿sí? A cada una de esas alícuotas les exponemos a dosis cada vez mayores de un agente que sabemos que provoca daño en el ADN. Y al finalizar el estudio, literalmente lo que hacemos es ver qué cantidad de células sobrevivió, ¿sí? Calculamos lo que es la fracción de sobrevida. Una vez que tenemos esos datos, podemos construir una gráfica que se conoce como curva de sobrevida, donde tenemos en las ordenadas, en escala logarítmica, tenemos el valor de la fracción de sobrevida, y en las abscisas, en escala lineal, tenemos los valores de las dosis del genotóxico. En este caso, tenemos dos cepas diferentes, ¿sí?, a las cuales la primera, que es una cepa que es salvaje, ¿sí?, o sea que es una cepa donde todos sus genes vinculados con la reparación están activos, ¿sí?, y por lo tanto pueden responder al daño que se provoca en las células, y otra cepa donde los sistemas de reparación están inactivos, ¿sí?, no están presentes, están mutados, y por lo tanto se ve la gran diferencia que existe entre la cepa salvaje y la cepa mutada. ¿Por qué? Porque la cepa mutada no tiene capacidad para poder procesar los daños producidos en el ADN, entonces la sobrevida cae drásticamente a bajas dosis. Sin embargo, la cepa salvaje, como sí puede procesar esos daños, la sobrevida no va a caer tan drásticamente. Es más, se va a mantener
a bajas dosis se va a mantener bastante aproximada al 100% de sobrevida hasta que llega una dosis que se conoce como dosis cuasi umbral, en la cual ya la cantidad de daños, la acumulación de daños es tan grande que no se puede procesar eficientemente y por lo tanto ahí sí comienza a caer la sobrevida más drásticamente. Con esto nosotros, si comparamos cepas salvajes con mutantes, lo que podemos hacer es sacar ciertos tipos de conclusiones sobre, por ejemplo, los sistemas de reparación involucrados y cuál es su magnitud, así como también sobre las relaciones que pueden existir entre las diferentes vías de reparación. Bien, dicho esto, entonces terminamos con este teórico por el día de hoy y nos va a quedar un teórico más sobre radiación y radioprotección. Nos vemos en la próxima.